buenos días a todos. En nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Ustedes saben que esta es una actividad que la hacemos bajo el auspicio del programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia que llevamos a cabo con USAID. En el día de hoy vamos a tratar un tema que ha generado en los últimos meses diversos debates, muchísimos debates. El año pasado yo diría que a esta institución la marcó un poco por algunas situaciones que se presentaron, pero uno no puede tener una visión homogénea de quienes componen ni siquiera el Estado. Y en fin, y lo que hemos querido es tratar los retos de la jurisdicción del juez de la ejecución de la pena, que como ustedes verán, anterior al Código Procesal Penal, estas eran atribuciones que llevaba a cabo la Dirección General de Prisiones, en fin, cómo se le fueron transfiriendo algunas de esas funciones a esta institución. Y para eso contamos con dos excelentísimos magistrados. Me refiero al magistrado Rubén Darío Cruz Uceta, quien es juez de la primera ejecución de la pena del Distrito Judicial. Y tengo también al magistrado Rafael Armstrong Báez García, juez de la primera sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, pero que había sido juez de la ejecución de la pena y que por lo que fue su desempeño, fue inclusive promovido a la posición que ocupa en la actualidad. Luego se integrará a esta mesa el licenciado Ramón Núñez, quien ustedes muy bien conocen, es uno de los relatores del Código Procesal Penal, es uno de nuestros más exponentes doctrinarios, pero también es uno de los juristas asociados a la Fundación Institucionalidad y Justicia, es uno de los que preside la mesa, no solamente de reforma a todo lo que tiene que ver con los procesos penales, sino también al Código Penal que se encuentra debatiéndose en el Congreso Nacional. A continuación, y sin mayores preámbulos, quiero darle la palabra al magistrado Rubén Darío Cruz Uceta. Perdón. Sí. Buenos días. No, de todas maneras, no está mal que le pase el micrófono a Rafael, porque en la manera como hemos preparado nuestra exposición, va a iniciar el magistrado Rafael con la parte, el enfoque, digamos que teórico del juez de ejecución de la pena, y luego en la parte más práctica, entonces me va a corresponder a mí, dado el hecho de que actualmente yo me mantengo en la práctica como juez de ejecución y ya Rafael salió de la ejecución de la pena. Ustedes ven que no estaba equivocado. Además era para ver si ustedes estaban atentos, También era para ver si ustedes estaban atentos. Entonces, Rafael, te doy la palabra. Era una prueba. Sí, era para ver si estaban Buenos días formalmente, queridos amigos. Es un placer para mí estar aquí junto al magistrado Rubén, un compañero de tantos años. Gracias a don Sergio Tulio por la invitación y a la Fundación Institucionalidad y Justicia. Nos convoca el tema de la ejecución de la pena, un tema de mucha importancia y de mucho debate jurídico-social. Vamos a hablar un poquito de la historia de la ejecución de la pena, vamos a hablar de todo lo relacionado con el concepto que tenemos de la ejecución de la pena, los principios que la gobiernan, que es lo más importante, y sobre todo la base legal de la ejecución de la pena. Eso es en principio lo que vamos a tratar. Para el año 16 del siglo pasado, en Brasil, comenzaron algunas personas a visitar las cárceles con la idea de llevar a los privados de libertad alimento, vestido y Biblias para predicarle la palabra de Dios en procura del arrepentimiento por los hechos cometidos y lograr pues purgar sus penas ante el Creador. Esta práctica de ayudar a los privados de libertad que comenzó en la República Federativa de Brasil se muda de continente y lo mismo ocurre también ya para el año 1920 en Alemania.
Así nace la ejecución de la pena. Nace como una manera de ayudar, como una manera filantrópica de resolver cuestiones de las personas que están confinadas. Las cárceles en todos los tiempos y a través de la historia han sido lugares fríos, difíciles, en donde hay hacinamiento, hambre, enfermedad y todo ese tipo de cosas. Estos movimientos de estos grupos religiosos procuraban ayudar a los privados de libertad. Así nace la idea de crear una figura que tuviera la autoridad judicial, que pudiera resolver todas estas cuestiones de los privados de libertad, y nace el concepto de juez de ejecución de la pena. De ahí que Brasil y Alemania se disputan la paternidad de la figura del juez de ejecución de la pena. El concepto de juez de ejecución de la pena o de la ejecución de la pena, creo que la más completa la ofrece un fiscal costarricense que escribió un pequeño libro sobre la ejecución de la pena, que se llama Carlos Montenegro, que es la que yo recojo como definición principal en mi libro de la ejecución de la pena, diciendo que la ejecución de la pena es una etapa integral del proceso penal en donde se busca dar cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en un fallo judicial que contiene una pena de cualquier naturaleza, sin olvidar el respeto por los derechos fundamentales de los sujetos sentenciados. Si dividimos este concepto en tres partes, podemos entenderlo mucho más fácil. Primero, etapa integral del proceso. Significa que el proceso penal, sin la ejecución de la pena, no es proceso. El proceso termina no cuando se dicta la sentencia que declara culpable a una persona, sino que se cierra una etapa del proceso que se llama juicio y se abre otra etapa que se llama etapa recursiva y posterior la etapa de la ejecución de la pena, que puede ser la más larga del proceso porque la ejecución dura lo que dura el cumplimiento de la condena. Segundo, que busca dar cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en un fallo judicial. Esto quiere decir que este funcionario judicial materializa y hace cumplir todos los mandatos contenidos en una sentencia, en un fallo judicial. Y finalmente, en su tercera parte del concepto, sin olvidar el respeto por los derechos fundamentales de los sujetos sentenciados. Y esto es que se le encarga o se le encomienda la misión de hacer respetar los derechos fundamentales o derechos humanos de los privados de libertad. Esa es la definición más completa que tiene la ejecución de la pena, por eso nosotros la citamos. La ejecución está gobernada por principios. El Código Procesal Penal está gobernado por 28 principios que lo sustentan. La ejecución de la pena tiene 4 principios que lo sustentan, 4 palabras de las cuales se derivan todo lo que se pueda hablar de la ejecución de la pena. Me refiero a legalidad, judiciabilidad, humanidad y reinserción. Esas 4 palabras son todo lo que significa ejecución. Legalidad, primero porque el principio de legalidad gobierna todas las áreas del derecho, fundado en el aspecto de la máxima latina nullum delictum nullum pena sine lege previa. No hay delito ni sanción sin que una ley previamente lo establezca. Y segundo, por el jus punendi, y recordamos el derecho romano, jus punendi es el derecho sancionador, el derecho que tiene el Estado a sancionar a los transgresores de las normas sociales que nosotros conocemos como leyes. El sentido de la humanidad viene dado precisamente por la razón de ser de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena nació de la filantropía y la humanidad. Por eso lo gobierna el principio de humanización de la pena, que consiste en la implementación por parte del Estado de una política penitenciaria eminentemente humanista, con el propósito de hacer desaparecer los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El principio de judiciabilidad, que consiste en judicializar una etapa del cumplimiento de condena que antes era administrativa y que estaba asignada a la autoridad penitenciaria. Sin embargo, el gobierno legal del cumplimiento de las condenas está al control del juez de la ejecución, porque en la ejecución de la pena existe a favor del condenado un pliego de derechos y deberes que debe de cumplir, que son tutelados por el juez de ejecución de la pena. Finalmente, el principio de la reinserción, que encuentra su razón de ser en la propia Constitución de la República y la Declaración, Tratado de los Derechos Humanos y todo lo que tiene que ver con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Me refiero a que el fin de las penas es necesariamente la reinserción social y la reeducación del condenado. Y ahí vamos a don Raúl Zaffaroni cuando habla de las ideologías reformación, reeducación, repersonalización. Y es quizás la forma que ha tenido más éxito en América Latina y Europa sobre el cumplimiento de las condenas. Vale destacar que el delito ha tenido un progreso avanzado en el estudio
de ese fenómeno por parte de los penalistas y tenemos una teoría del delito. Sin embargo, en cuanto a la pena, dice Zaffaroni que tenemos una teoría raquítica, porque sobre la pena los pensadores se han quedado atrás. La pena sigue siendo un mal necesario, pero no ha resuelto los problemas de la delincuencia. Desde el siglo XVIII hasta la fecha, lo que tenemos es una espiral interminable que crece sin freno de delincuencia y también de pena. Sin embargo, los resultados de la resocialización no se ven porque dicen que la ejecución de la pena es la hija pobre de la justicia penal o el lado obsceno de la justicia penal. Esa es la parte introductoria que tiene que ver con los principios que la gobiernan. Las atribuciones de la ejecución de la pena están contenidas en el Código Procesal Penal en los artículos 28, 69, 74, 436 hasta el 447. Cuando nació la figura de la ejecución con el Código, no se implementó juntamente con el Código porque no existía procedimiento. El Código Procesal Penal no trajo procedimiento para todos los institutos nuevos que trajo la ejecución de la pena y forzó a la Suprema Corte de Justicia a dictar la resolución 296-2005, que es el reglamento del Tribunal de Ejecución de la Pena. Y aquí sí se establecieron los procedimientos para la libertad condicional, para el cómputo de pena, para el cumplimiento de pena en el extranjero, para las condiciones especiales de ejecución, los temas de enfermedad, etcétera. Bueno, con esa resolución se hace viable y funcional la jurisdicción de la ejecución de la pena. Esa es la parte legal de la ejecución de la pena. Ahora bien, hay una reforma que se introdujo en el año 2015, que es la Ley 1015, que produce algunos cambios en la ejecución de la pena, sobre todo en el tema de la ejecutoriedad, cuestionado seriamente porque le concede al Ministerio Público poderes de ejecución cuando la sentencia es irrevocable. Y esto afecta sensiblemente el artículo 149 de la Constitución de la República, que habla de que el Poder Judicial es quien se le atribuye juzgar y hacer ejecutar los juzgados, no al órgano persecutor, sujeto activo de la ejecución penal en este caso. Esos temas los tratamos en nuestro libro también, sobre todo que esta modificación ha dado pie a que el Ministerio Público pueda proceder a la ejecución de una condena sin pasar por el tamiz del juez de la ejecución, además de que viola el principio número 28 del Código Procesal Penal relativo a la ejecución de la pena, y dice que la ejecución de la pena se hará bajo el control judicial, de manera que el Ministerio Público no tiene espacio en esto porque eso también ha sido refrendado por nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia, la sentencia 17 de febrero del año 2017, ya el Tribunal Constitucional estableció que el juez de ejecución de la pena es que resuelve todas las cuestiones que se suscitan en la ejecución y no hay espacio para que ningún otro órgano proceda a la ejecución de la condena. Por aplicación del artículo 184 de la Constitución de la República, la ratio decidendi del contenido de eso es vinculatorio para todos los poderes públicos, como son las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. Esa es la parte introductoria. Le voy a dejar la parte de la práctica y de lo más activo al magistrado Rubén Cruz ahora. Muy bien. El magistrado Rafael Báez escribió esta obra que la recomiendo, La ejecución de la pena. Es una obra sin desperdicio, en donde real y efectivamente el que la lee se empodera de cuál es la lógica, las atribuciones, la razón de ser, las obligaciones del mismo juez de la ejecución de la pena, que muchas veces no es entendida desde la sociedad. O sea, generalmente la cultura de cuando un sistema condena a una persona es que desde la sociedad se quiere que si es a 20 años, dure los 20 años. Pero muchas veces la propia ley establece en la Constitución una serie de condiciones para que, si la cumple, pueda salir antes, en fin. Y eso hasta el día de hoy todavía no se ha entendido en nuestro país, y muchas veces cosas que son legales y que son atribuciones del juez, la sociedad no la entiende. Esa es la verdad. Y esa es la razón por la cual estamos celebrando esta mesa. A continuación, entonces, le voy a dar la palabra al magistrado Rubén Darío, que aunque es juez de primera instancia ahora, fue juez de la ejecución de la pena y, vuelvo y reitero, fue un juez de la ejecución de la pena que se destacó por todo lo que fueron las funciones y sus acciones cuando ocupó esa función. Así que, Rubén, te doy la palabra. Bueno, pues ya ustedes saben que nuestra función es
garantizar la correcta ejecución de las penas de las sentencias dictadas por los tribunales en el orden penal. De ahí que nuestra atribución principal sea la garantía de los derechos fundamentales de los condenados y condenadas. Para cumplir ese rol, el juez de ejecución de la pena tiene una gama de atribuciones que están previstas en el Código Procesal Penal y en el Reglamento 296, que rige los procedimientos en la fase de ejecución de la pena. Bueno, pues una vez el juez de ejecución es apoderado, que puede apoderarse de dos maneras básicas, una es la sentencia condenatoria definitiva y otra es las peticiones que hacen las partes interesadas en un caso particular. Una vez nos llega la sentencia condenatoria, debemos proceder a verificar su carácter ejecutorio, y es que hayan sido ejercidos todos los recursos que se pueden ejercer en su contra y todos decididos, o que una certificación conste que no hubo ejercicio de ningún recurso y por tanto ya la sentencia es definitiva y ejecutoria. Entonces, partimos de ahí para decidir qué vamos a hacer. Hay que tomar en consideración dos aspectos fundamentales. ¿Cuál es la situación del condenado al momento de recibir la sentencia? Si está en prisión o si está en libertad. Si está en prisión, en el marco del artículo 440 del Código, lo que procede es hacer la computación de la pena para decirle a ese condenado cuándo inició el cumplimiento de su pena, cuándo va a cumplir la mitad de la pena y puede aplicar a la libertad condicional, y cuándo se va a verificar la extinción de la pena. La palabra extinción de la pena es muy importante, la vamos a enfocar un poco más adelante porque es lo que va a determinar lo que decía Rafael sobre la reinserción social del condenado, tomando como parámetro de que la función de la pena es lograr la regeneración del penado para su reinserción social. Entonces, en el escenario de que la persona está en prisión, se hace un trámite administrativo que es el cómputo de la pena. Si la persona está en libertad, entonces lo que procede es, puede estar en libertad el condenado en función de que la medida de coerción en la que se ha mantenido durante todo el proceso del juicio es una medida no privativa de libertad. Puede ser una garantía económica, presentación periódica o cualquier otra medida que implique que la persona no está en prisión. Entonces, si ese es el caso, el juez de ejecución, como responsable de garantizar la ejecución de la pena, va a proceder a dictar una orden de arresto para que esa persona sea llevada al centro donde deberá cumplir la pena privativa de libertad que el tribunal decidió que deberá cumplir. Bueno, después que ya hemos cumplido con esas dos partes de decidir que la persona si está libre o si está en prisión y hemos hecho ya el cómputo o hemos arrestado a la persona, entonces comienza un periodo largo, que es la fase de la ejecución. Como decía Rafael, va a durar todo el tiempo de la pena. Puede ser más o menos largo en función de cuál sea el tiempo de la pena, pero como normalmente, en función de los delitos que se cometen en el país, pues las penas en su mayoría son penas largas, entonces el periodo de ejecución es un proceso largo. ¿Qué hace la persona mientras está cumpliendo la pena? Bueno, nuestro sistema penitenciario prevé, de acuerdo a la ley 224, inspirada en los principios de las reglas mínimas de las Naciones Unidas, se divide en tres periodos fundamentales, que son la fase de observación, la fase de tratamiento y la tercera fase, la fase de prueba. En la fase de observación es un periodo corto, que dura de 10 a 30 días. Lo que se hace es estudiar la personalidad del condenado para decidir en cuáles aspectos se le va a formar en el centro penitenciario. La fase de tratamiento, resultante de la observación, entonces la persona inicia un periodo largo de participación en todas las actividades formativas que se realizan en un centro penitenciario. Nos estamos refiriendo a centros penitenciarios que forman parte del nuevo modelo penitenciario, porque ustedes saben que todavía en nuestro país apenas llevamos 22 centros en el nuevo modelo. Las demás, que son más de 20, se mantienen en el sistema tradicional, que es un sistema que no lo queremos porque es un sistema violatorio de derechos, creador de inconductas, centros donde hay mucha corrupción, tanto a nivel de los internos como a nivel de autoridades.
entonces lo ideal es que esos centros vayan desapareciendo. Nosotros nos fijamos en el nuevo modelo porque tenemos la suerte de que, gracias a Dios, en Santiago, todos los centros, que hay 4, pertenecen al nuevo modelo. Entonces son 22 en total. En esos centros la persona participa. Si es analfabeto, cuando llegó al centro, lo primero que va a hacer es alfabetizarse y luego continuar todo ese proceso formativo de la educación formal. Puede pasar a la etapa inicial, la etapa intermedia. Inclusive tenemos cientos de personas que hoy día son estudiantes universitarios. Entonces, pasado ese proceso de formación en los centros penitenciarios, que debo decir que más del 90% de los internos pues asumen con responsabilidad el periodo de tratamiento y se involucran en las actividades de formación. Y podemos decir que quizás un 10% es el número reducido de internos que no asume esta responsabilidad, y hoy día ustedes escuchan muchas quejas. Hay internos que han grabado videos y lo han puesto en las redes diciendo me están maltratando, me están haciendo esto, y es verdad, no podemos negarlo, pero resulta que a veces, sin justificar, son sanciones disciplinarias que se imponen fruto de violaciones a los reglamentos internos, como es, por ejemplo, si los internos saben que no pueden traficar con drogas en el centro y se le ocupa una sustancia, pues lógicamente que además de que se le abra un nuevo procedimiento, también va a ser sancionado disciplinariamente. Igual pasa cuando se le ocupan celulares y todo lo que son instrumentos que están prohibidos en los centros penitenciarios. Bueno, pero la gran mayoría, digamos que el 90%, participa y se forma en los centros penitenciarios. ¿Y cuál es la finalidad de un interno condenado que asume su periodo de tratamiento con responsabilidad? Bueno, porque él tiene interés y derecho de participar en lo que denominamos medio libre. ¿Y qué es el medio libre? El medio libre son los diversos incidentes de ejecución de la pena que pueden plantear los condenados en procura de obtener un beneficio penitenciario. Beneficios penitenciarios que están previstos en la ley, no son un invento del juez de ejecución de la pena. El juez de ejecución de la pena no ha creado la libertad condicional, no ha creado los permisos de salida, no ha creado la suspensión condicional de la pena, ni el perdón judicial, ni la suspensión condicional del procedimiento, ni la condición especial de ejecución de la pena. Son incidentes creados por el legislador entendiendo que si la función de la pena es lograr la rehabilitación del condenado, pues lógicamente que el condenado que ha asumido su proceso de tratamiento con responsabilidad tiene derecho a que el juez de ejecución de la pena lo evalúe y, si procede, le conceda la oportunidad de participar del medio libre como parte del periodo de prueba, que es la tercera fase del sistema penitenciario. Demostrarle a la sociedad que se preparó, que trabajó para ser un ente diferente y que en libertad va a trabajar dignamente, va a lograr los fondos que necesita para mantenerse él y su familia y va a ser una persona productiva para la sociedad. Entonces, esa es la parte más práctica nuestra, que es conocer diversos incidentes en los cuales los internos y las internas aspiran a formar parte del medio libre. Todo eso se conoce con un procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y en la Resolución 296, que es el procedimiento de los incidentes. Los incidentes pueden ser conocidos de manera administrativa y otros de manera jurisdiccional. Los que son de manera administrativa son los trámites que implican que no se va a producir ninguna prueba, pero cuando se va a producir pruebas, entonces se celebra una audiencia pública en la cual participa, además del procesado que ha incidentado la ejecución, solicitando lo que entiende que tiene derecho, participa la víctima, participa el Ministerio Público y, de acuerdo a cuál sea el incidente, puede participar también personas que forman parte del sistema penitenciario dominicano, como los encargados de los centros o los encargados del programa Medio Libre. Entonces, en ese incidente, que pueden ser, por ejemplo, la libertad condicional es el que más se conoce en el país, pero no es el único. La libertad condicional tiene derecho el procesado a pedirla cuando tiene la mitad de la pena. ¿Y qué es lo que evaluamos? Bueno, pues evaluamos precisamente su formación, su posibilidad de reinserción, el cambio que la persona está mostrando que ha obtenido en base al tratamiento. Si la evaluación que se hace y las pruebas que presenta son positivas, entonces esa persona tiene derecho a participar del medio libre. Se toma en cuenta también
muy importante que se tome en cuenta también lo que para nosotros, conforme a la investigación que podemos hacer a nivel social, sería el impacto que va a causar el retorno de esa persona al medio libre. O sea, todo eso se estudia, nada es improvisado y se decide conforme a las pruebas que se hayan obtenido. Otro incidente muy importante y que está muy de moda en la actualidad fue el haber permitido que en la práctica se trabaje con los permisos de salida. Los permisos de salida están previstos en la Ley 224 del año 1984 y es la posibilidad de que un procesado, de acuerdo al monto de la pena, sea mayor o menor de 5 años. Si es menor de 5 años, al cumplimiento de 1/3 de la pena. Si es mayor de 5 años, al cumplimiento de 1/4 de la pena, la persona puede aspirar a ir al medio libre. ¿Y para qué es el medio libre? ¿Para qué es el permiso de salida? La ley dice que es para que la persona vaya fortaleciendo sus vínculos familiares y sociales, pueda obtener trabajo y pueda ir preparando su vida para su futuro en libertad. Otros incidentes de ejecución de la pena, ya para ir finalizando, son las condiciones especiales de ejecución de la pena. Esta es una figura creada en el Código Procesal Penal que tiene el objetivo de que ninguna persona muera en un centro penitenciario, claro, siempre que sea posible actuar a tiempo y que evitemos que muera en un centro penitenciario. O sea, es para personas que tienen enfermedades graves, terminales, y que no tienen tratamiento, y también de manera provisional para internos que tienen la necesidad de recibir un tratamiento o un procedimiento médico. No hay mayores inconvenientes en este tipo de incidentes porque, al igual que todos los incidentes, se conoce en una audiencia y deben llevarse pruebas de que la persona necesita el incidente para el cual está aspirando. Entonces, miren, de eso se trata la ejecución de la pena. Basados en el principio de humanización que mencionaba Rafael, la ejecución de la pena trata de garantizar derechos y reconocer los derechos de las personas privadas de libertad que se lo han ganado en base a su trabajo, a su dedicación a la formación, mientras está cumpliendo una pena privativa de libertad. Muchas gracias. Muy bien, magistrado. Rubén Darío Cruz, juez de la ejecución de la pena del Distrito Judicial de Santiago. Ahora, a usted no le ha sido tan fácil ejercer sus funciones, porque a fin de cuentas usted, como usted dijo, todos los recintos penitenciarios en Santiago caen bajo el nuevo modelo, ¿es así? Sin embargo, a Rafael, cuando fue juez de la ejecución de la pena, le tocó nada menos que La Victoria, Aras Nacionales y Monteplata, creo que fue. Bien. No hay duda de que nosotros tenemos un sistema penitenciario bipolar. Esa es la realidad. Uno funciona y otro que no sirve para nada. Ahí hay muy pocas cosas que hacer. Ahora, tú hablabas, Rafael, de que los principios sobre los cuales se sustenta la figura del juez de ejecución de la pena, la institución del juez de la ejecución de la pena, es lo que tiene que ver con la reinserción y la rehabilitación también de los condenados. ¿Cómo uno, por ejemplo, ejerciendo lo que a ti te tocó ejercer en la cárcel, porque La Victoria no es un recinto penitenciario, eso es una cárcel? ¿Cómo tú pudiste, por ejemplo, hacer de lo que fueron tus atribuciones un ejercicio exitoso, digamos así, en una prisión que yo sostengo la tesis de que debiéramos de convertirla en museo, como lo que pasó con la prisión de Nelson Mandela, que es lo que como que nunca debería de volver a ser? O sea, yo no estoy de acuerdo con que la demolan. Yo creo que debe de ser un museo, en donde lleven a la gente y le digan, miren, aquí, en una época, estuvieron en condiciones de hacinamiento alrededor de 9,000 seres humanos. Yo creo que eso hay que mostrárselo al mundo para que no vuelva a pasar. Entonces, ¿cómo tú pudiste manejar esa situación? Bueno, gracias a la iglesia, a la pastoral penitenciaria y a la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas, que implementaron dentro de La Victoria una escuela para formar
personas, un grupo muy reducido debido a la gran cantidad de internos que alberga el centro, pero sí somos cofundadores del Liceo Nuestra Señora de las Mercedes, que funcionaba dentro de la cárcel, y ahí se instalaron programas educativos de alfabetización y educación media que terminaba incluso con el bachillerato. Ese era el centro de atención nuestro en La Victoria. El tema de la educación, el tema de un liceo ahí dentro, para poder medir un poco los niveles de rehabilitación con personas que estaban analfabetas y pues a los 2 o 3 años estaban alfabetizados, estaban estudiando. Igualmente en la escuela vocacional para estudiar electricidad, ebanistería, albañilería, pintura y ese tipo de actividades que pueden apartar un poco a la persona de la vida delictiva y que pueden reformar su conducta. En este caso, la tasa de internos en la República Dominicana, la gran mayoría tiene problemas de formación, su base de educación está a nivel medio o quizás a nivel primario. Entonces, pues el fuerte sería educar a través de ese liceo. Llegamos en un momento a tener casi 1000 estudiantes, no había capacidad física ya para albergar más, pero de eso dependía la libertad condicional y por eso se veían forzados a involucrarse en programas de estudio porque los que no nos llevaban los diplomas de los cursos realizados, pues no eran beneficiados con la libertad condicional, que era lo único que se podía hacer en una prisión tan hacinada, con una cantidad tan grande de internos y con tan poco control, y en donde droga, corrupción, todo ese tipo de males que lo que hacen es dañar en vez de reformar, pues lo que podía medir algo era la escuela, lamentablemente, o afortunadamente, si se quiere. Yo quiero hacer una pregunta antes de darle la oportunidad a ustedes a que cualquier inquietud que tengan se lo pregunten a los magistrados. Y es con relación a los niveles de reincidencia, en donde no hay duda, según los estudios, por ejemplo, nosotros hemos hecho 2 censos penitenciarios y hemos visto que en el nuevo modelo los niveles de reincidencia son muchísimos menores que en los del viejo modelo. Eso es por un lado. Sin embargo, el juez de la ejecución de la pena, como tú planteabas, Rubén, entra cuando ya hay una sentencia definitiva, condenatoria. Cuando tú te vas al porcentaje de nuestros presos preventivos, digámoslo así, sobrepasan el 60%. Eso es lo que dicen las estadísticas de la Procuraduría y la del propio Poder Judicial y la de la Defensa Pública. Es decir, que ustedes estarían trabajando en principio con el 30 y tantos % de los internos que se encuentran en todos los recintos penitenciarios del país. ¿Cómo impacta esto? Porque a fin de cuentas, una de las, y vuelvo y reitero, de la finalidad del juez de la ejecución de la pena es la de contribuir, si se quiere también, a la reinserción de los condenados. ¿Cómo impacta en lo que son tus funciones estos niveles de ese 60 y tantos % que nos está dando en la madre a todos? Por eso decía al principio la importancia de que en nuestro país se trabaje en base a llevar todos los centros penitenciarios al nuevo modelo. En el caso nuestro, las estadísticas que tengo más cerca son las de Santiago, no comparto las del país a nivel nacional, pero en Santiago, la reincidencia en Santiago es mínima. El modelo penitenciario la tiene tabulada en un 5%. De acuerdo a mis datos, a los que yo manejo conforme a los condenados que tengo conocimiento que son reingresados a prisión por la comisión de un nuevo delito, pues es menor del 5%. Entonces, eso nos deja claro que el Estado debe invertir más en el sistema penitenciario para ampliar a todo el país, todos los centros al nuevo modelo. Porque es que el nuevo modelo influye en la persona, tanto en el aspecto de la formación técnico-vocacional como en el aspecto humano. Porque es que hay diversas instituciones que trabajan con la conducta de la persona que necesariamente, a veces hasta una persona que no llega al centro con la idea de rehabilitarse, el mismo ambiente del centro lo obliga a involucrarse y entonces comienza a darle importancia a ese periodo de privación de libertad para hacer cosas positivas. Entonces, el impacto a nivel nacional es negativo
cuando la persona cumple la pena en una cárcel tradicional. Cuando la persona cumple la pena en el nuevo modelo, pues el nivel de reincidencia es completamente menor. O sea, no vamos a decir que es nada, sino se establece entre un 3 y un 5%. Déjame hacer una pregunta ya en el marco de lo que es el procedimiento ante el Tribunal de Ejecución de la Pena. Y me refiero al perdón judicial. ¿De qué es de lo que se trata? Bien, el perdón judicial es un instituto que trae el nuevo proceso penal para los casos en donde existan circunstancias extraordinarias de atenuación y la pena aplicable al caso no exceda los 10 años. Hay eventualidades, 8 eventualidades, en las que pudiera los jueces acoger el perdón judicial sin necesidad de acoger circunstancias atenuantes y pueden incluso imponer una pena por debajo del mínimo que establece la ley o pueden declarar culpable al condenado y no imponerle pena. Por ejemplo, vamos a poner un caso de perdón judicial, una persona que está parada en una esquina y viene una persona y le arrebata la cartera, se manda corriendo, cuando cruza la calle lo arrolla un vehículo y pierde las 2 piernas. Ha sufrido una pena natural porque ya perdió su posibilidad psicomotora. Entonces, en este caso el tribunal lo declara culpable de un robo con violencia en camino público, sin embargo le dice no te voy a poner pena porque por tu condición física ya sufriste una pena natural. Voy a coger a tu favor perdón judicial. De eso se trata el perdón judicial. Ojo, había antes del Código Procesal Penal la ley 223 sobre perdón condicional de la pena, que ya fue derogada por la ley 278 que implementa el nuevo proceso penal en el año 2004. Entonces ya no es perdón de la pena, el perdón ahora es judicial. No son circunstancias atenuantes, son circunstancias extraordinarias de atenuación, que no es lo mismo. Las circunstancias atenuantes son apreciación de los jueces, las circunstancias de atenuación la traen los propios hechos, la naturaleza de los hechos. En este caso, como hablábamos de este tipo de robo, ese hecho, esa naturaleza de ese hecho, ha provocado que esa persona haya perdido pues sus 2 piernas y en este caso ya ha sufrido lo que llaman pena natural. Finalmente, es una cuestión de lo que ha sido quizás situaciones, sin entrar en casos específicos, eso a nosotros no nos interesa. Nosotros tenemos una visión institucional de analizar los temas. Pero la realidad es que, por ejemplo, muchas veces en determinadas épocas, digámoslo así, porque eso la ley lo contempla, no es un invento del juez de la ejecución, se establecen una serie de permisos, digámoslo así, y en el marco de esas épocas, bueno, y sobre la base de peticiones que se hacen, bueno, se conceden lo que como petición se le solicita al juez de la ejecución, digámoslo así. ¿Existe un protocolo cuando se dan situaciones de esa naturaleza? Bueno, les decía que existe lo que se llama el reglamento del medio libre. El medio libre, de acuerdo a la ley, la persona tiene derecho a participar en él conforme al tiempo que ha cumplido la pena de manera ordinaria. Si es menor de 5 años, 1/3. Si es mayor de 5, 1/4, ¿verdad? Perfecto. Cuando la persona entra a esa etapa en la cual puede participar de los beneficios del permiso de salida o medio libre, entonces la persona, de acuerdo al reglamento, comienzan las evaluaciones. En el modelo penitenciario se hacen evaluaciones trimestrales, o sea, cada 3 meses, por tanto en el año se hacen 4 evaluaciones de conducta. Para la persona participar o ser beneficiado con un permiso de salida, que les expliqué ahorita, que son 3 modalidades: educativos, laborales y familiares. Para participar de ellos, lo primero es que la conducta tiene que ser óptima. O sea, no hay un interno que tenga una conducta menos que óptima que participe de un permiso de salida. Luego, para la recomendación, el modelo penitenciario toma en cuenta y hace diversos trabajos a nivel social. O sea, los trabajadores sociales hacen los levantamientos de campo, tanto a nivel de la familia del procesado, como la familia del garante, porque sin importar cuál tipo de permiso sea, la persona necesita un garante. Al sistema le conviene y le interesa que la persona pruebe en libertad, participando en el medio libre de su rehabilitación, porque entendemos, primero, que se ganó ese derecho y segundo, que la sociedad necesita saber
que la persona que va a volver al medio libre está rehabilitado. Entonces ese es el protocolo, eso lo establece el reglamento de medio libre, son los parámetros que se toman en cuenta para que una persona pueda participar en él. Yo me imagino, Rafael, ¿cómo estarán atribuciones, la del juez de la ejecución de la pena, que la tenía otro instituto, digámoslo así? Yo me imagino el tránsito que ustedes tuvieron que recorrer hasta la sentencia 7117, porque a fin de cuentas los desprendimientos son dolorosos. O sea, habiendo el instituto del Ministerio Público tenido que desprenderse de lo que son funciones y atribuciones ya de un nuevo instituto, yo me imagino que no fue fácil eso, porque a fin de cuentas ahí se da lo que se denomina la lucha de poder. Pero bueno, vimos ya cómo el Tribunal Constitucional, a partir del 2017, y ya ha sido reiteradamente constante en otras decisiones, yo creo que ya estamos claros de que son atribuciones exclusivas del juez de la ejecución y no compartidas con otro instituto. A continuación le vamos a dar la palabra a nuestro tercer panelista, que como le dije, es Ramón Núñez. Él es, no hay que presentarlo, un destacado penalista, jurista, relator del Código Procesal Penal, que es el que instituye esta institución del juez de la ejecución de la pena. Y ya vamos a ver la visión del abogado en ejercicio en cuanto a cómo se debe utilizar desde la profesión del derecho la institución, o hacer uso o apoderar al juez de la ejecución de la pena. Muchas gracias, buenos días. Agradecer nuevamente a al programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia por la oportunidad que me brinda nuevamente de compartir sobre temas que están vinculados a los temas del funcionamiento del sistema de justicia dominicano. Y este es un tema que puede ser, digamos, siempre de interés, nuevo, a pesar de que el Código Procesal Penal es del año 2002 y estamos hablando de 16 años de aprobación, 15 años de vigencia, ya para 16, del Código, 4 y 14 años de vigencia, ya para 15, del Código Procesal Penal. Y ciertamente, como señalaba el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, es con el Código Procesal Penal que se instituye la figura del juez de la ejecución. Yo tengo que confesarles que cuando Servio Tulio me llamó para invitarme a estar aquí, yo vine sabiendo que mi aporte era mínimo, pero era fundamental en el siguiente sentido. Hace 15, 20 años, la instauración de la figura del juez de ejecución penal partía de una realidad social. Esa realidad social es que hay una regla de oro del sistema de justicia penal dominicano, que lo comparten otros sistemas de justicia, y es una regla no escrita, conforme a la cual el preso no es gente. Y como esa idea, esa regla no escrita, estaba vigente en nuestra sociedad, era necesario brindar juridicidad a esa etapa que era la de la ejecución. Se partía tradicionalmente de la idea de que después de la sentencia el condenado era abandonado a lo que ocurría detrás de los muros de la prisión, porque la ejecución de la pena fue evolucionando de la plaza pública a la cárcel, a ese centro muy reciente, de hace apenas 200 años, que es un centro de reclusión. Pero si usted lee a Michel Foucault,
y en Vigilar y Castigar, nos describe cómo se ejecutaba una pena. Se ejecutaba en la plaza pública, por ahí, por ejemplo, en el Conde, por ejemplo, o el Parque Colón, y entonces, como señala don Carlos Villaverde, en el Parque Colón, entonces se ataba a cada una de las extremidades superiores e inferiores la persona a ser ejecutada, y un jinete en un caballo, respectivamente, orientado hacia los puntos cardinales, norte, este, sur y oeste, y se producía ahí la ejecución. No sé cuál es la onomatopeya, no sé si en la plaza pública de esa realidad social como Tupac Amaru, que es la ejecución de la pena. Pero ¿qué hicimos? Eso que nos dolía tanto, que nos parecía tan salvaje y tan violento, lo humanizamos. Pero la forma de humanizarla fue como el avestruz, ¿no? Esconderlo. Entonces esconde la cabeza y deja todo el resto del ave fuera. Eso fue lo que ocurrió. Y se hizo abandonando a una actividad puramente administrativa la ejecución de la pena. Y como el poder, ¿cómo que dicen? El poder absoluto se corrompe absolutamente. Y como la función del derecho no es otra que la de limitar el poder, si no hay control en el ejercicio de ese poder, hay mucha corrupción en el ejercicio de ese poder. El criterio de que una persona que comete un delito, que incurre en un hecho punible, es una persona desviada, una persona que debe ser sacado de la sociedad, llevó también a ese modo de ejecución en el cual el preso no es gente. Y como nos olvidamos, como hay un muro detrás de la cárcel, no sabemos lo que pasa ahí. Y eso fue lo que pasó o ha pasado durante mucho tiempo. Con el Código Procesal Penal se instauró la figura del juez de la ejecución. Y eso parte de la idea de que hay que reconocerle que una persona que comete un delito sigue siendo un ser humano. Y como sigue siendo un ser humano, tiene derechos. Eso que yo estoy diciendo parece una tontería. Normalmente uno lo repite en reuniones como estas, pero yo no estoy seguro de que la regla no escrita del sistema, de que el preso no es gente, haya sido superada en su totalidad en la sociedad dominicana. Esa es una tarea pendiente. Por eso, la agenda, porque el sistema de justicia tiene una agenda pendiente, yo no creo que sea muy diferente. Y no es malo que sea así, porque esa es una tarea que tenemos todos, de humanizar la ejecución penal, de avanzar hacia brindar juridicidad a esa etapa. Felizmente, aquello que se instauró con el Código Procesal Penal estaba precedido de una ley importante, que de seguro han hablado aquí, que es la ley 224, que es una ley que de pronto cayó en nuestro país y que tiene mucha... es lo más parecido a la Constitución que hay en este país. La Constitución es eso que, por lo menos cuando yo estaba más joven, en las aulas, todo el mundo, si tú haces la pregunta, yo lo hago a veces cuando me invitan a dar clases, a ver, ¿qué está por encima de qué? ¿La Constitución por encima de la ley o la ley por encima de la Constitución? Y entonces la gente me ve como con cierta... ¿Y qué es lo que se cree este? Si todo el mundo sabe que la Constitución es la Carta Magna,
la ley de leyes, la ley fundamental. Sí, pero esa idea, lo sabe mi querida profesora Rosalía Sosa, no ha sabido superar los estrechos límites de un ámbito como este. Aquí todos estamos de acuerdo en que la Constitución es la ley de leyes. Los abogados nos llenamos la boca usando expresiones, ley fundamental, ley de leyes, Carta Magna, suprema ley de la nación. Pero esas mismas personas, yo lo he vivido, no voy a denunciar a nadie, pero yo lo he vivido, esas mismas personas que estamos de acuerdo en un aula, en un ámbito académico, sobre la importancia de la Constitución como norma, esas mismas personas, cuando nos toca operar en el sistema, resulta que partimos de ideas distintas. Tenemos muchas reservas para asumir que esa fuente, primero que la Constitución es una fuente. Y yo sé que yo te dice una cosa que hoy en día en que se habla tanto de constitucionalismo, etcétera, etcétera, y que hay tantos constitucionalistas, parecería que yo estoy diciendo una cosa que estoy siendo exagerado. Les aseguro que no. No estoy siendo exagerado. Tampoco estoy siendo pesimista. Porque a mí, como a Rosalía Sosa y otros que están aquí, Servio Tulio, Carlos, Rafael Báez, el magistrado Cruz Uceta, nos ha tocado una maravillosa etapa en el sistema de justicia, que es la de la transformación y de contribuir de alguna manera a transformar el sistema y a que se hable otro lenguaje, a que se avance de alguna manera. Entonces yo vuelvo con mi optimismo. Hace unas semanas estuve aquí hablando, gracias a una invitación muy cortés de María Dolores Díaz y Servio Tulio, que yo creo que vine a hablar de los retos del sistema de justicia. Y alguien me escribió, gracias al WhatsApp, de que yo estaba muy optimista. Y vuelvo con mi esperanza. Yo, cuando veo el pasado muy reciente, de hace esos 15 años, en el cual la ejecución estaba abandonada a la sola administración, cuando no había ejercicio efectivo de derecho de defensa. Hoy en día los problemas están, pero son otros. Y siempre los va a haber, esos problemas. Va a haber problemas de lo que se llama, alguien mencionaba, el tránsito. Creo que Servio Tulio decía, ese tránsito de la autoridad administrativa a la nueva figura del juez de ejecución. Eso es absolutamente normal. Pero también tiene que ser normal que asumamos, uno, el respeto a la figura del juez y comprender cuál es la tarea del juez. Es que el juez está para resolver las cuestiones relativas a la ejecución. Pero eso, creo que tenemos que avanzar un poquito más sobre eso. Tenemos juez de ejecución para rato. Y es bueno tener juez de ejecución. Y lo otro, tampoco se está acabando el mundo. Una bullita al año no hace daño. Por lo menos se da cuenta la gente de que existen los jueces de ejecución de la pena. Y tampoco vamos a atacar a la administración penitenciaria, pero porque no es el ánimo. Yo insisto, yo trato siempre de ser muy justo y estoy informado cuando vine aquí. O sea, no es tampoco que estoy hablando de que porque déjame ir y tengo la oportunidad de atacar y de decir simplemente que la función jurisdiccional es más importante que la función administrativa. No. Lo que pasa es que, volvemos al tema, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, el que no quiera control, que no viva en una democracia. El que no quiera control, que no tenga un sistema de justicia. Lo demás, ¿qué es? Lo demás puede ser lo demás. Yo no sé si esto que yo estoy diciendo puede ser de interés. Yo no sé si mañana
lo que se refleja en esta sociedad mediática y de redes sociales sea otra cosa, me importa muy poco en términos reales, porque la agenda del sistema de justicia, yo me he dado cuenta hace muy poco, sigue siendo la misma: separación de funciones, primacía de la Constitución. Lo otro, lo demás, es simplemente manifestación del poder. El que crea que ya esto está realizado está equivocado. Aquí hay que seguir trabajando en el fortalecimiento de las instituciones. Hay que seguir creyendo en la democracia, porque si no creemos nosotros, ¿quién va a creer? Hay que seguir creyendo en la independencia del sistema de los jueces, porque si no creemos nosotros, ¿quién va a creer? Hay que crear la agenda sobre la cual la clase política va a impulsar el fortalecimiento del sistema de justicia. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Aquí hay que empezar a soñar de nuevo. Aquí todo el mundo lo que está viendo es cómo ¿qué pasa? ¿Cómo se mueve cómo se mueven los hilos del poder? Yo lo digo esto, quizás este no es el auditorio tal vez para eso, pero lo digo porque yo creo que cuando uno lo invitan 15, 14, 16, 20 años después a hablar de un tema en el cual es evidente que yo no tengo nada más que decir, tengo que aportar entonces lo que es simplemente la experiencia. Y como decía mi profesor Artañán Pérez, la experiencia es una cicatriz. Así que si ustedes ven un poco de dolor, es por eso, porque la experiencia es una cicatriz. Muchas gracias. Hay que tener vocación al martirio para andar por estos predios. Porque tú hablabas mencionaste la clase política, una clase política que no quiere someterse al orden y quiere controlar a los demás. Es complicado esto. Imagínate tú que creo que tú y yo tenemos luchando y reformando cosas como 20 años. Y 20 años tenemos nosotros bregando con la ley de partidos políticos y la reforma al régimen electoral. No es fácil, no es fácil. O sea, mientras todos nosotros muchas veces nos someten al orden porque estamos sometidos al orden, hay un sector que anda de su cuenta. No ha habido forma de que se someta a una serie de reglas que son fundamentales como para que esa democracia de la que tú hablabas se siga fortaleciendo. Pero yo logré lo que yo quería y era llamar la atención de real y efectivamente cuál es la misión y la función de este instituto, que generalmente muchas veces desde la sociedad no se entiende, pero sobre todo por lo que ha sido también esa lucha de poder entre el Ministerio Público, digamos así, y el Instituto del Juez de la Ejecución de la Pena. Pero vuelvo y reitero, uno tiene la fe de que con esas sentencias del Tribunal Constitucional ya las cosas se vayan poniendo en su lugar. Esa es la realidad. Ramón y yo hemos aprendido algo, o sea, cuando nosotros muchas veces trabajamos leyes, nosotros antes, ya no, porque uno va aprendiendo en todo esto. Uno creía antes, por lo menos yo, que una ley lo iba a resolver todo. Y en el marco de lo que ha sido todo este trayecto, nos dimos cuenta que las leyes son una dimensión de la reforma. Que uno tiene que crear las condiciones, el elemento cultural, de que la sociedad te entienda cuál es la misión de cada quien. Oye, eso es lo más complicado. Y yo creo que es en ese trayecto que andamos. Así que ahora los invito
a compartir un refrigerio y le doy muchas gracias y hasta entonces.